Hoy, mis hermanos, quisiera tratar el tema de la obediencia. La palabra latina obedire, de la cual deriva obediencia, tiene que ver con el escuchar. Solamente cuando sepamos escuchar, podremos esperar que haya unión y armonía. Eso es importante cuando hay un coro. Para que haya armonía es necesario que cada uno escuche las voces de los demás. Cuando hay un grupo de personas que canta y todos desafinan, es porque unos no escuchan bien a los demás. Y no solamente en el canto. En todo sentido necesitamos la escucha, la apertura y un espíritu de colaboración. Primero consideramos la situación actual, porque muchos no quieren saber nada de la obediencia, que se puede dar de dos maneras. Uno puede obedecer por amor y otro puede obedecer a modo de esclavo, porque le toca. Por eso vivimos hoy día más bien en una sociedad donde la palabra obediencia casi no se conoce. Tiene como un gusto despreciable. Vivimos como en una crisis de obediencia. Muchas veces es exaltada la rebeldía, pero una rebeldía se justifica en muy pocos casos. Por eso me parece importante hablar de la obediencia. Parece que las personas obedientes no son tomadas en cuenta, no se habla de ellas. Quizá por eso la obediencia es un poco mal vista, porque el que obedece casi no es premiado, sino más bien ignorado. Pensamos en la parábola del hijo pródigo. El protagonista es quien se marcha. Del hijo mayor casi no se habla. Solamente al final aparece como un criticón. Por eso, en ese momento, quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias a todas las personas que colaboran sin que nadie valore su trabajo, a los que viven en espíritu de obediencia y llevan una vida silenciosa, porque en primer lugar quieren servir a Dios y no buscan la propia gloria. Gracias por su fidelidad y gracias por su entrega a Dios. Lo que hace muchas personas sentirse mal cuando escuchan algo de la obediencia es porque quizá de niños recibieron golpes por no obedecer o fueron amenazados como esclavos. Todas las malas experiencias dejan de la obediencia un mal sabor. Pero si vemos los santos y miramos la palabra de Dios, se alaba mucho el valor de la obediencia. Entonces, ¿cuál será ese valor espiritual? La obediencia acentúa nuestra dependencia de Dios, la dependencia de la criatura de su Creador, o la dependencia del siervo de su Señor. Y Dios no quiere una dependencia esclavizante y humillante, sino quiere una dependencia de amor. Por un lado, es necesario la obediencia, porque no quien dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino quien cumple con la voluntad de Dios. La santidad de la obediencia está fundada en el amor. Quien ama quiere satisfacer el deseo del amado, quiere obedecer. La santa obediencia es una disciplina de la voluntad, y por la obediencia no sucumbiremos ante el juicio de Dios, porque ¿qué te da más seguridad que el cumplir con la voluntad de Dios? Al contrario, lo que nos trae la ruina es nuestro propio capricho o la falta de obediencia. Desde el primer pecado del paraíso, al hombre le cuesta obedecer. Y desobedecer es rechazar la voluntad de Dios. Muchos desobedecían. El pueblo de Israel se alejó de Dios por su desobediencia. Y Dios dice en el libro del Deuteronomio, si de veras obedeces al Señor tu Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti.
Dios dio sus mandamientos por amor y quiere que también la obediencia sea por amor. Donde no hay obediencia, no hay unidad. Y se va creando un ambiente de división. O muchas veces estamos tentados de disfrazar nuestra desobediencia. Un ejemplo, una misionera fue de vuelta del campo donde trabajaba a la comunidad, pues está enferma. Durante su apostolado había sido admirada por su dedicación, amor y disposición para el sacrificio. Y ahora, estando en su propio país, de repente se vuelve insoportable, se rebela contra todo porque le correspondió hacer trabajo administrativo. ¿Por qué? Ella dice, no puedo vivir sin servir a los hombres. Y ahí está ese veredicto sobre ella, que dice, más le agrada al Señor que se le obedezca. Ella no ha querido humillarse en obediencia a la voluntad de Dios o de abandonar su antigua ocupación por causa de la enfermedad. Pero por favor, no se dejen amagar la vida cuando a veces te toca un cambio o te cuesta algo. Tienes que descubrir la voluntad de Dios. Y deberíamos rezar, permítame, Señor, reconocer el verdadero motivo de mis acciones y que me arrepienta cuando tú desenmascaras motivos equivocados. El amor obedece. Si tú amas a alguien, puedes leer los deseos en sus ojos, como también Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Si cumplimos esa voluntad, estaremos unidos a Dios. Para vencer la rebeldía y la esclavitud, San Pablo nos da ese consejo, diciendo, obedece tú a Dios y la carne te va a obedecer a ti. Si aprendiste a someterte, vas a ver también los frutos de la obediencia, porque la verdadera obediencia viene de un profundo conocimiento de Dios y una respuesta amorosa. El amor vivifica. Y como el pecado del hombre en el paraíso comenzó con la desobediencia, la reparación del pecado tiene que comenzar con la obediencia. No hay camino hacia Dios sin obediencia, porque nuestro Señor fue obediente hasta la muerte en la cruz. Si el hombre somete su voluntad a la voluntad de Dios, la obediencia se vuelve como una fuente de alegría y de paz del corazón. Nos volvemos sencillos, porque la obediencia es el camino más seguro hacia la libertad de los hijos de Dios. El camino de la obediencia es el camino más infantil, pero también más sabio, más santo y también más difícil. La obediencia es una respuesta a la llamada de Dios que viene de la fe. Si actuamos por la fe, la obediencia es como la llave para los tesoros de la sabiduría de Dios. La obediencia exige muchas veces una santa renuncia, pero renunciar es siempre regalar algo a Dios por amor. La obediencia es nuestra prueba de fidelidad, y cada acto de obediencia es como un sacrificio de amor. En el Padre Nuestro rezamos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque no entra en el reino de los cielos sino aquel que cumple con la voluntad de Dios. Y San Maximiliano Kolbe decía, el que manda puede equivocarse, pero aquel que obedece nunca se equivoca. Así la obediencia por lo menos tiene algo de seguridad, porque todos tenemos dificultades en interpretar correctamente cuál será la voluntad de Dios y ser santos. Pero la obediencia elimina esas dificultades. El obediente recibe un conocimiento muy claro sobre la voluntad de Dios. Y también en la vida de los santos vas a encontrar muchos ejemplos de la obediencia santa.
Abraham obedeció inmediatamente a la llamada de Dios, dejó su tierra y fue en busca de una nueva. Otro santo, al cual le prohibieron sus superiores la publicación de un libro, decía inmediatamente: Dios no necesita de mis libros, sino de mi obediencia. La obediencia vale más. O San Vicente de Paul decía: el que hace la voluntad de Dios está en continua comunión con Él. Y te deseo también a ti que puedas reconocer la obediencia como una cualidad, como una virtud y no como algo despreciable. Si comprendes que la obediencia no te quiere esclavizar, porque una actitud de obediencia no te quita tu dignidad, sino la santa obediencia te dará alas para volar, porque te da una libertad interior, te da una seguridad. Y no hay más grande que el amor. Sin amor todos los votos carecerían de valor. Por eso también tu obediencia debe ser una acción por amor y no por presión. La obediencia así será un fuego que brille y que dé calor. Sin amor no valdríamos nada, pero el amor se prueba por la obediencia. Imagínate, si un novio ve que su novia le hace caso y le colabora, se siente infinitamente feliz y agradecido por esa atención, porque es la obediencia que une a los corazones, que crea un ambiente de armonía y de paz. Y ni siempre puedes entender la voluntad de Dios, porque es muy superior a la nuestra. Pero mediante la obediencia, el alma reconoce a su Dios misterioso como a su Señor. El conformar tu voluntad a la voluntad de Dios te traerá una gran fecundidad espiritual. Por eso te deseo que comprendas que la obediencia es un verdadero tesoro y que Dios te bendiga. De arriba, obediencia, tiene que ver con el escuchar. Solamente cuando sepamos escuchar, podremos esperar que haya unión y armonía. Eso es importante cuando hay un coro. Para que haya armonía es necesario que cada uno escuche las voces de los demás. Cuando hay un grupo de personas que canta y todos desafinan, es porque unos no escuchan bien a los demás. Y no solamente en el canto. En todo sentido necesitamos la escucha, la apertura y un espíritu de colaboración. Primero consideramos la situación actual, porque muchos no quieren saber nada de la obediencia, que se puede dar de dos maneras. Uno puede obedecer por amor y otro puede obedecer a modo. Hoy, mis hermanos, quisiera tratar el tema de la obediencia. La palabra latina obedire, de la cual es esclavo, porque le toca. Por eso vivimos hoy día más bien en una sociedad donde la palabra obediencia casi no se conoce. Tiene como un gusto despreciable. Vivimos como en una crisis de obediencia. Muchas veces es exacto.